Seguimos aquí en nuestro espacio Voz para el Cambio en una entrega muy especial. Hoy, 16 de agosto 2022. Adelante, don Jacinto Ascensión. Sí, esto que usted planteaba, don Alfonso, sobre lo último que se puede perder es la esperanza, lo último. Y yo estoy muy de acuerdo con usted. Ahora, pero cuando esa esperanza está siendo hasta cierto punto ignorada, olvidada, donde nos empeñamos en hacer algo diferente para que nuestros jóvenes puedan ver eso que es propio, que es nuestro. Es muy bien todo el tema de la identidad. Yo que, al igual que usted, también me ha tocado tener experiencias fuera del país, de ver a esos dominicanos que están con un pensamiento allá y acá, y que al final lo que le mantiene hasta cierto punto con cierta esperanza en esos países es cuando son capaces de poder escuchar una música, poder comer el plato de acá. Ahora, creo que no solamente sería eso, también la esperanza tiene que estar puesta en ir construyendo puentes de solidaridad. También la esperanza es ver entre los políticos y nuestros gobiernos que realmente estén trabajando para ir construyendo eso, esas oportunidades, esa equidad, esa participación como pueblo, crear condiciones de vida realmente palpables, que los recursos que se administra dentro del Estado pueda ayudar a favorecer a los que tienen menos posibilidades. También esa esperanza tiene que estar clara en que nuestros hijos estén recibiendo educación de calidad. También esa esperanza tiene que ver de que la gente pueda vivir, el dominicano, la dominicana, vivir en un techo digno. Que la gente pueda ir a un hospital y tener una salud de calidad, que no se le niegue la salud a cada dominicano. También esa esperanza tiene que estar puesta que el dominicano no tenga que salir, dejar su patria para buscar otros lugares que le brinde lo que esta patria le está negando. O que sucumban esos jóvenes cogiendo una yola, metiéndose en esos países de Centroamérica, o perdiéndose en la droga, o en temas del desempleo, pero sobre todo también de meterme en unos negocios para conseguir las cosas más fáciles y llegar a conseguir tal vez lo que implicaría un proceso de formación y también de trabajo a corto y largo plazo. En eso que también yo aspiro, de que el dominicano y más los jóvenes puedan verse con esperanza a partir de que están recibiendo estímulos, de que hay propuestas concretas por parte de los gobiernos. Ahora, yo a nivel personal no veo que se esté creando eso para que le demos a los jóvenes esa esperanza. Y otra cosa, don Alfonso y amigos televidentes, creo que siempre aspiramos a cambios fundamentales, sustanciosos, pero yo creo que si no hay conciencia, tampoco vamos a hablar o vamos a producir cambios si no hay conciencia social. Y lo que han hecho los gobiernos, lo que han hecho el Estado, hay que verlo así un poquito más amplio, es que el dominicano poco a poco realmente pierda la conciencia social. Y sin conciencia social jamás se valora esto que estamos nosotros hablando, de ver este acontecimiento tan importante de hoy, celebrar, conmemorar lo que es la restauración, que es la fundamentación de lo que fue nuestra separación o independencia en el 1844. Y eso lo están borrando de la memoria de los dominicanos. Mire, los dos más grandes acontecimientos después de proclamada la República, la restauración de la República, un hecho glorioso en que este pueblo
con toda la humildad, pero con la gran dignidad, se enfrentó y lo venció al que era en ese momento el imperio más poderoso en la tierra, que era España, con el ejército más formidable que había, era el de España. Y esos hombres, harapientos, con Luperón, Benito Monción, Santiago Rodríguez, todos vencieron al ejército español. Gapal Polanco, Pepillo Salcedo. Todos vencieron al ejército español. Incluido ahí al traidor, al patricida de Pedro Santana, el que se pensó que era el gran Adalid. No fue capaz de enfrentarse a Luperón con 22 años. Y 100 años después, 1965, este pueblo, con Francisco Alberto Camaño de Ño a la cabeza, enfrentó entonces a la potencia más grande, al imperio más grande, a Estados Unidos. Y este pequeño país no pudo ser derrotado con las armas en las manos por las tropas yanquis. No pudieron derrotarlo, teniéndolo cercado ahí en Ciudad Nueva. Resistieron de manera heroica. Eso es este pueblo. Y por más cosas que uno pueda ver en estos tiempos, y que a veces uno siente el desgano, carajo, ¿y qué es lo que está pasando con esta juventud? Y se podrá creer en un joven que ande con el pantalón casi en la rodilla. Son las cosas que uno piensa. O que anda con un cuerpo lleno de tatuajes, que te da un aspecto un tanto grotesco a la vista de uno, ¿no? Pero esa es la juventud que tenemos. Pero siguen siendo dominicanos. Y en su momento, la patria los convocará y ellos responderán al llamado. Quería asentar eso ahí para retomar el tema de lo de la restauración. En mi libro, Duarte, Reto de lo Democrático, en su tercera edición, yo recojo la visión de Gregorio Luperón sobre Duarte. Y Gregorio Luperón, yo hago mi análisis, pero voy a citar lo que dice Gregorio Luperón. Hoy, Gregorio Luperón está aquí hablando a final del siglo XIX, 1890. Hoy, un noble grupo de patriotas solicita el concurso de todos los buenos dominicanos para levantar una estatua a la imperecedera memoria del ínclito fundador de la Segunda República, general don Juan Pablo Duarte. Ese acto de gratitud nacional y de valeroso patriotismo en medio de una tiranía espantosa nos llena de aliento, porque se ve que hay algunos que honran la patria todavía, cuando hay tantos que la deshonran, y nos deja creer que la llama del patriotismo arde siempre vigorosa en el heroico espíritu de una parte del pueblo, y su habilidad y valor le harán seguir infatigable luchando por la libertad e independencia de la nación. Oiga, ¿en qué momento está escribiendo Gregorio Luperón estas líneas en el periódico El Porvenir? Esto él lo dice en una reunión de la Liga ahí en Puerto Plata, y se publican en el periódico El Porvenir. Pero Luperón está diciendo en un momento de crisis, alegra que un grupo de patriotas, es una crisis como la que estamos viviendo hoy, y aquello era en medio de una tiranía, la de Lilis, que había sido el protegido de Luperón. Nos alegra, dice Luperón, nos llena de aliento, porque se ve que hay algunos que honran la patria todavía. Un momento difícil. Luperón, ¿cómo se refiere a Duarte? Y el momento histórico que está viviendo el pueblo dominicano nos alienta a saber que algunos todavía están pensando en la patria. Pero eso es Luperón. No me voy a detener mucho en Luperón, porque el libro está ahí. Máximo Gómez, el gran adalid de la independencia de Cuba, de la guerra
por la libertad en Cuba contra la potencia España, contra esa potencia colonizadora. Dice Gómez en una carta que envía a José Martí pidiéndole una contribución para que el periódico Patria, que dirige José Martí desde Estados Unidos, de Nueva York, se dirija a los cubanos buenos para que hagan su aporte, su óvulo a la causa de levantar una estatua, la primera estatua a Duarte. Y dice Máximo Gómez en esta carta: todos los pueblos de la América Libre tienen simbolizado en un nombre los esfuerzos, la abnegación y los sacrificios que le costó su emancipación de la metrópoli europea a la que estuvieron sometidos. Y continúa Gómez: en todos esos países se han alzado monumentos a eternizar el recuerdo de sus libertadores. Como tributo de justicia se le debe. Por eso hoy la República Dominicana se propone pagar la deuda de gratitud que tiene contraída con el benemérito patricio que fundó su nacionalidad y ha resuelto erigir una estatua que perpetúe el nombre de Juan Pablo Duarte. Esto lo dice Máximo Gómez, 1892, en esa carta memorable a José Martí. ¿Y cómo le responde José Martí a Gómez desde el periódico Patria? Entonces, ahí viene lo que yo llamo la visión de José Martí sobre Juan Pablo Duarte, que Martí no lo conoció personalmente, pero lo conoció a través de sus papeles, de los documentos de Duarte, del ideario de Duarte, que lo conservaba en ese momento su gran amigo de Martí, Federico Enríquez y Carvajal, porque ante Rosa Duarte se lo entregó en Venezuela a Ponce de León. Ponce de León no hizo lo que tenía que hacer con los documentos y entonces Rosa Duarte le da la encomienda a Federico Enríquez y Carvajal para que lo procure en su nombre de mano de Ponce de León. Y Federico Enríquez y Carvajal va y lo busca a la villa de Higüey, a Yuma, a Boca de Yuma ya, donde vivía Ponce de León. Y entonces Martí lo conoce a Duarte por sus escritos que están en manos de Federico Enríquez y Carvajal. ¿Y cómo responde José Martí la carta de Máximo Gómez? Le leo. A ver. Y Patria General, se refiere, cuando dice general se refiere a Gómez. Y cuando dice y Patria es el periódico. Y Patria General, que en el valor de los hombres y en la lealtad de las mujeres se ve erguida para siempre en la conciencia dominicana por sobretránsitos y apariencias, la vigilancia indómita con que alzó a su pueblo caído el fundador Duarte. El fundador Duarte. Patria, el periódico, que la contempla aún, creador sagaz a Duarte, iluminar con la palabra ardiente, acusada de ilusa. Recuerden cómo acusaban a Duarte de Filorio, de iluso. Manuel Joaquín del Monte, que era el gran tribuno de este territorio, como acusaba a Duarte de iluso. Creador sagaz, iluminar con la palabra ardiente, acusada de ilusa y demagógica a la juventud en las humildades de la Trinitaria, aprendió de él a desoír el vil consejo de la soberbia acomodada o el miedo corruptor que a la salud de la libertad inquieta siempre en la niñez, prefiere las barragonías de la deshonra. Ahí Martí se está refiriendo a lo que acusaban a Duarte como Manuel Joaquín del Monte, que cuando Duarte va y lo visita para pedirle que se incorpore al movimiento, era un hombre conservador y Duarte lo visita, porque Duarte quiso, como Martí después, unir a todo el elemento nacional en contra de la tiranía, de la ocupación del ejército haitiano. Y Duarte fue a conquistarlo, a sabiendas de que podía decirle que no, pero que mejor que le dijera que no y no a darle la espalda. Duarte fue a convocarlo y Manuel Joaquín del Monte lo acusó de iluso, de soñador, que esa empresa no tenía ninguna posibilidad. Y es a él
cuando Duarte le escribe o escribe como respuesta a él, diciéndole que la traición a la patria es un crimen de lesa humanidad, que formar partido aparte del que debe ser el partido de la patria es un crimen de lesa humanidad. Entonces Duarte abogaba por la unidad del elemento nacional para poder conquistar la independencia y poder proclamar la república. Entonces, ¿de dónde sacan algunos historiadores el que la restauración de la república es realmente la independencia real de la república? No, no. Busquen al actor principal de ese movimiento, Luperón. Lean a Martí, lean a Máximo Gómez y cojan el proceso histórico de conformación de la nación. Una nación no se funda por decreto. Se funda con el fuego del día a día de sus hombres, de sus mujeres, por más humildes que sean. Van creando una conciencia, van creando una costumbre, van creando una cultura, van forjando la patria día a día en la solemnidad del sol, trabajando la tierra, la artesanía, cultivando la fruta y haciendo común los platos que habrán de sostener a los pobladores de un determinado territorio, que es lo que va a conformar después su gastronomía. Y recordar, la lengua es la patria. Y esa lengua es la que une. La lengua es la patria, don Jacinto. Sí, uno mirando desde esa construcción de cómo iniciamos para ser país, para ser patria, pero hay algo que uno no lo puede negar, don Alfonso. En casi 180 años, ese primer paso de la creación de un ideal, pero no un ideal en el aire, sino de cosa concreta. Ya cuando uno ve el comportamiento político, de cómo comienzan la política en nuestro país, parecería que los malos políticos siempre es los que han tenido la oportunidad de salirse con la suya y de gobernar este país, olvidando la gran mayoría el ideal de Juan Pablo Duarte. Y lo podemos decir con el mismo Bobadilla. Empezando por ahí, ya vemos la traición a la patria, la traición a los ideales de Juan Pablo Duarte. Pero cuando uno en esta historia nuestra quiere buscar elementos donde los buenos políticos y dominicanos han querido abrazar, inmolar lo que es el ideal duartiano, los ideales de Juan Pablo Duarte, vamos a ver que son pocos políticos en este contexto histórico, en este devenir histórico que tenemos, quiénes son los que han estado gobernando. Desde 44 hasta el 64, ¿cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 2 décadas. ¿Quiénes fueron los antagonistas en esas décadas para gobernar este país? Y fíjense cómo terminamos 61 con una anexión nuevamente a España. Pero luego si miramos hoy esta gesta que celebramos del grito de Capotillo y todo lo que es la restauración, ver los hombres que estuvieron participando en todo ese proceso, inclusive Juan Pablo Duarte. Y de hecho, inclusive uno de los patriotas murió en todo ese contexto intentando que no se lograra lo que Pedro Santana quería. Y fíjense cómo lo mataron ahí en el sur. Pero luego que se logra la restauración, ¿cuáles son esos políticos dominicanos? Podemos ver un intento del mismo Luperón, podemos hablar de Espaillá, podemos hablar inclusive de Meriño, pero luego de ello, ¿dónde más podemos encontrar en la historia dominicana de gente que quiso realmente restaurar o que quiso mantener un ideal de patria a partir de lo que planteaba Juan Pablo Duarte? Lo conseguimos luego en Juan Bosch. Y después de Juan Bosch, todo lo que vivimos en el 65, con todo lo que es
guerra de abril. Entonces, don Alfonso, parecería que nosotros como sociedad, como pueblo, parece que los gobernantes que hemos tenido es lo que merecemos. Porque a la hora que hemos tenido políticos realmente con una propuesta clara a partir de lo que Duarte planteaba, no han tenido buena suerte porque la misma sociedad se lo ha llevado de paro, don Alfonso. Y sin embargo, los que están gobernando, los que han estado gobernando hasta el día de hoy, son los malos políticos, por ende, los malos dominicanos. Entonces yo pregunto, nosotros no nos merecemos un mejor destino. Nosotros como país, sociedad, no nos merecemos mejores políticos. Nosotros no nos merecemos poder soñar, pero construir el ideal que tenía Juan Pablo Duarte, que es posible porque hay gente que lo ha logrado, pero lo han quitado del medio. Aquí no se conoce a esos grandes hombres, don Alfonso. Aquí no se conoce ni siquiera a Pedro Francisco Bono. Aquí no se conoce a Eugenio María de Hostos. Aquí no se conoce personas realmente que sí entendieron toda esta propuesta tan interesante de esto que este gran hombre, creo que aquí no ha parido esta sociedad, esta tierra. Y hablando de sus 500 años, la tierra desde lo que es la invasión de los españoles acá, no hemos tenido una persona como la figura de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Yo no lo he visto hasta el día de hoy. Yo no lo he visto una persona que asumiera una propuesta en cuerpo y en alma, inclusive hasta de gastarse físicamente y de gastar su fortuna para que este país realmente tenga mejores destinos. Entonces, dígame a ver, don Alfonso, por más que uno quiera buscar, al final tenemos que referirnos a pocas personas en estos casi 180 años. A Juan Pablo Duarte, principal artífice de todo esto, y algunos más que han intentado retomar el ideal duartiano. Después, más nada, no hay interés para que se pueda lograr y mantener eso, don Alfonso, en nuestra historia reciente, aún menos. Este es un tema interesante. Vamos a retornar con él después de la pausa. Vamos a ver si don José Ismael Román se incorpora con nosotros y yo lo dejo a ustedes dos un ratito ahí en lo que yo pudiera estar colando un café. Vamos a retornar con don Jacinto Ascensión después de la pausa, Natanael.